Muy buenas tardes, bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Uri. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor, buenas tardes, amables televidentes. Tenemos una semana que ha tenido varios temas sobre el tapete. En el fondo de todo está siempre esta enfermedad, la chikungunya, que ha afectado a muchos dominicanos. Pero además de ese tema hay un tema económico que se ha manejado mucho en estos días, que es el tema de la economía informal, las microempresas, las empresas informales. Y eso es a raíz de una polémica que se ha desatado entre el Banco Central, que publicó unos datos de una encuesta que ellos hacen cada cierto tiempo, donde habla de que la economía informal está muy relacionada con el nivel de salario de las empresas formales. Ya se han hecho varios comentarios, algunas organizaciones empresariales han hablado del tema y algunos economistas. Esta semana apareció un artículo en el periódico Hoy, firmado por la licenciada Marina Ortiz y el doctor Mario Dávalos, que son dos especialistas en el tema, y vamos a aprovechar el programa de hoy para comentar ese artículo que aborda el tema de la economía informal con un enfoque diferente y muy creativo. Claro, realmente este tema siempre en la Unión Nacional de Empresarios lo hemos tratado, lo que es el comercio informal, pero es bueno aclarar que comercio informal es los dedicados al comercio lícito, pero que no están registrados, no tienen la formalidad, no tienen la infraestructura, muchos también, para, como las empresas ya formalizadas o establecidas. Y, o sea, no es algo, su ilegalidad está en que no están registradas y no pagan los impuestos correspondientes. Esto se llamaría ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Bueno, en realidad, economía informal no significa economía ilegal. Correcto. Hay actividades que se realizan, actividades económicas que se realizan en República Dominicana y en cualquier país, que son actividades que no están registradas en las estadísticas oficiales. Yo pensaba en cosas tan sencillas como la costurera, la modista, que existe desde tiempos inmemoriales, que hace su trabajo en su casa y que tiene una clientela establecida, a veces de personas de alto nivel, y esas actividades no están registradas. Y son actividades económicas normales, no son ilegales, simplemente que no están registradas. Es lo mismo que la mayoría de los sastres tampoco están registrados. O sea que no necesariamente una actividad informal, económica informal, significa una actividad ilegal, significa una actividad esencialmente que no está registrada. Ahora, ¿por qué ocurren estas actividades? En realidad es una manera de autoempleo, de ganarse la vida, de producir, porque la llamada economía formal, las empresas establecidas, no tienen suficientes puestos de trabajo para toda la población. Entonces, las personas tienen que buscar la manera de ganarse la vida. Claro. Ahora que usted habla está explicando de la costurera y la forma en que nace el comercio informal. Yo conozco una amiga que la fue cesanteada en la empresa y ella tuvo que ponerse a vender comida en su casa. Y comenzó realmente en eso y el negocio le iba tan bien que le dijo al esposo que renunciara a donde estaba trabajando y se dedicaron los dos en
su casa a este negocio, y ahora mismo, en esta misma semana lo estuve visitando. Ya tienen dos restaurantes que están trabajando, y comenzaron hace 10 años y comenzaron realmente informal en su casa. O sea, quedó ella sin trabajo, como usted dice, y tenía que hacer algo para poder producir. Los negocios informales, sean del área de producción, de manufactura, o sean del área simplemente comercial, están asociados con la situación de la economía. Cuando hay crisis económica, cuando hay mucho desempleo, aumentan estas actividades. Yo me imagino que en Santiago, cuando se produjo la gran crisis de las empresas textiles de la zona franca, una cantidad de costureras, de diseñadores, de mecánicos que trabajaban en estas empresas quedaron sin empleo, y entonces algunas actividades tenían que hacer, y probablemente hacían las mismas cosas que ellos sabían hacer. Ocurre también con mecánicos que no consiguen empleo porque no hay tantos empleos en la economía formal, en las empresas establecidas, y de alguna manera las personas tienen que ganarse la vida. Eso es simplemente una manifestación de la creatividad del dominicano para poder sobrevivir. Sí, ingeniero, la informalidad, por ejemplo, recuerdo hace unos años en Estados Unidos, tuvieron que dedicarse a organizar un negocio informal que se había originado con buhoneros en las calles que vendían. Y realmente el negocio informal es una forma de las personas trabajar y producir, y es una ayuda al gobierno. El gobierno sí debe gestionar e ir a hacer todo lo posible porque ellos reciban diríamos, la preparación, porque parte de la informalidad también lo da la falta de educación. Cuando las empresas a veces, aunque tenemos la clasificación por el Banco Central de las empresas formales e informales por la cantidad de trabajadores que posea, pero muchos negocios son informales a veces por su falta de preparación. Bueno, yo creo que hay un elemento básico en esto de la informalidad, es el costo de entrar al negocio. O sea, si tú puedes entrar a un negocio con una inversión mínima, probablemente entra. Si tiene una inversión más alta, no entra. Las escuelitas de patios, esas escuelas, llamábamos a ver en ese entonces escuelas particulares que habían en los barrios, después se convirtieron en pequeños colegios. Son negocios nacidos informalmente y que sobre la marcha han ido creciendo. O sea, realmente las aspiraciones de todos aquellos que tienen un negocio pequeño es hacerlo grande. Ellos son informales porque no han podido ser formales, no porque quieren siempre quedarse como formales. Ahora hay un asunto de costo-beneficio. ¿Qué ganan formalizándose? Y ahí hay que tomar en cuenta la parte de los impuestos. Cuando una empresa se formaliza, empieza a pagar impuestos. Y a veces los impuestos, vamos a decir que se comen los beneficios, y entonces el negocio no puede subsistir con esos impuestos, porque no tiene la rentabilidad suficiente para pagar impuestos. Aquí hay impuestos variados, por ejemplo, en el caso de los cheques, hay un impuesto de 0.15% por cada cheque, ¿verdad? Por el valor del cheque. Y cuando si maneja dinero en efectivo, pues no tiene que pagar eso. Entonces a veces se prefiere efectivo en lugar de cheque para no pagar ese impuesto. La tarjeta de crédito también, que es un instrumento es un indicador de formalidad. Cuando un negocio de cualquier tamaño que sea acepta tarjeta de crédito de sus clientes, ya eso lo obliga a formalizarse, porque las tarjetas de crédito primero cobran un dinero por el servicio,
que varía entre un 4 o 5%, dependiendo del volumen de operación. Y después retienen el 2% como ITEVIS. Cualquier empresa que venda a sus clientes con tarjeta de crédito está obligada a formalizarse. Entonces los espacios de la informalidad cada vez son más pequeños. Siguen existiendo, pero cada vez son más pequeños porque hay cosas, hay mecanismos que no pueden utilizar. Un banco, para abrir una cuenta a nombre de una empresa, necesita que la empresa esté constituida, que tenga su registro mercantil. Claro. O sea, hay una serie de reglas. Sí. Entonces, cada vez hay menos espacio. Sí. Pero aún así, como decía mi mamá, la necesidad tiene cara de hereje. De manera tal que si necesita sobrevivir, va a sobrevivir aunque hayan dificultades, y va a abrir alguna brecha. Y esas brechas, que son negocios informales, tienen que ver un poco con la crisis económica. Ahora, en todos los países hay negocios informales. También hay en los Estados Unidos muchos negocios informales. O sea, en el mundo entero hay negocios informales porque hay un espacio para esos negocios. Ahora, el problema está que a veces hay demasiadas trabas, que algunos quieren formalizarse, pero hay muchas trabas. Y esas trabas disminuyen, si los impuestos son menores, probablemente más personas se formalizan. Claro, realmente hay empresas, por ejemplo, que el ser formales o los requisitos que exige, por ejemplo, en la producción a veces de ciertos productos, encarece sus precios, y eso lo hace más difícil. En el artículo que usted hizo referencia al principio, ellos mencionan que a veces producir ciertos productos en una forma formal no tiene competitividad, entonces hay que hacerlo de una forma informal. Vamos a hacer una pequeña pausa, ingeniero. En el próximo segmento vamos a continuar hablando del tema. Continuando con nuestro tema, la formalización, ingeniero, tiene un alto costo, realmente, porque también no solamente pagar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si uno está comercializando un producto que usted fabrique, tiene que registrarlo en salud pública, tiene que registrarlo en ONAPI, y todo eso tiene un costo, porque usted registrar un producto, también eso tiene un límite. Cada cierto tiempo tiene que hacer una renovación y tiene que pagar para eso. Así es, pero tiene algunos beneficios. Por ejemplo, si tú tienes que ir al consulado a solicitar una visa, se requiere de una carta de trabajo, y las empresas informales no dan esa carta de trabajo porque no son empresas constituidas que pueden dar una cierta seguridad de retorno de ese empleado. Entonces, eso de la carta de trabajo para conseguir una visa norteamericana es algo que puede hacer una empresa formal y que no lo puede hacer una empresa informal. Ese es un pequeño detalle que a veces es muy significativo. Claro. Y mucho más en este país, donde no hay una obligatoriedad para todos los ciudadanos de presentar declaraciones juradas de impuestos sobre la renta, como en los Estados Unidos, por ejemplo, que cada residente en los Estados Unidos está obligado a hacer una declaración de impuestos, y eso es una medida de solvencia. Aquí no necesariamente ocurre así. El otro asunto está en lo de los comprobantes fiscales. En una encuesta que hizo Fondo Micro en el año 2013, se revela que solamente el 10% de las microempresas entre 1 y 10 empleados estaban en capacidad de emitir comprobantes fiscales. O sea, prácticamente solamente 1 de cada 10 podía hacer eso. Y esas empresas que no pueden emitir comprobantes fiscales porque no están registradas en la renta, también tienen limitaciones para moverse en el mercado, porque tienen dificultades para vender a las empresas formales. Claro. Solamente le podrían vender a consumidores finales. Entonces hay algunos
beneficio que tienen las empresas de formalizarse que no lo tienen las informales. Para sus trabajadores y para los mismos dueños. A veces ni siquiera tienen claro la propiedad de la empresa. Al no estar registrada, no tener una empresa constituida, pues no está claro el tema de la propiedad de la empresa. Entonces, hay beneficios de la formalización. Lo que ocurre es que como hay costos, el gobierno debería, en la medida de lo posible, reducir esos costos de formalizarse. Hay un costo por el registro mercantil, hay una serie de impuestos que tienen que pagar, hay unos impuestos relacionados con la mano de obra, como son la seguridad social, la de pensiones y la de salud, que ya también implica una complicación adicional. Y el Estado podría, de alguna medida, asumir algunos de esos costos. O sea, si el Estado quiere formalizar a muchos negocios, probablemente tendría que revisar el esquema impositivo, de manera tal que le facilite a las pequeñas empresas que se formalicen sin asumir todos esos costos inmediatamente. Claro. Que realmente es un costo y tiempo que hay que dedicarle para hacer todo eso, pero lo mejor es ser formal, por las razones ya que usted ha expuesto, porque inclusive si uno necesita solicitar un crédito, tiene que ser formal, porque el banco o la institución financiera se lo va a exigir. Si quiere venderle al Estado, también tiene que ser formal. O sea, tiene sus ventajas ser formal. Ahora hay algunas actividades que involucran a instituciones del gobierno que son muy importantes en esto de la formalidad o la informalidad. Y estamos hablando de algunas importaciones que llegan al país y que no cumplen con no pagan todos los impuestos que pagan otras importaciones. Las importaciones bajo la figura de la mudanza o bajo la figura de las pacas, son actividades de negocio que no tienen toda la formalidad. Son importaciones que no cumplen con el procedimiento normal de una importación. Ya esas desde su inicio son actividades informales que en alguna medida se podría decir que le falta una cierta legalidad porque no cumple con un procedimiento que debía cumplir otras importaciones similares. Entonces, de alguna manera, la aduana, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos son dos organismos vitales para avanzar en ese proceso de formalización. Yo creo que es importante eso, porque es mejor que las empresas estén formalizadas, porque las estadísticas oficiales serían un poco más realistas. Si hubiese menos economía oculta, como se llama esa economía que se maneja sin estar registrada en las estadísticas oficiales. Claro, sí, parte de la informalidad que hemos siempre hablado es parte de eso, de las mudanceras, las pacas, y aquí mismo hemos explicado que una persona que compre en un lugar de vender paca no le van a dar una factura fiscal, o sea, porque no pagan ITEVI. Sí, de todos modos, sabemos que lo mejor es que se formalicen, pero siempre va a existir algunas actividades informales, porque es un escape ante una situación de desempleo, como es algo que aquí no se resuelve. Siempre hay mucho desempleo y se puede decir que hay empleos informales, pero esos no son los empleos que la gente aspira a tener. Tiene el informal porque no consigue formar. En realidad así son las cosas. Y necesitamos promover actividades formales que generen suficiente empleo. En cuanto al nivel de empleo, hay un tema de oferta y demanda. Probablemente la falta de empleo hace que las personas exijan menos salario para emplearse. Sí, ingeniero, diríamos que la informalidad es como algo de sobrevivencia.
sobrevivir. Pero yo recuerdo probablemente hace unos 20 años, aquí comenzaron en algunas calles muchachos con hojas de aluminio y preparaban un marco, preparaban una especie de maqueta y le hacían un guardalodo, le hacían un bonete para los vehículos, que no, si no aparecían. Y siempre hablé que el gobierno, a través de ayuda, tanto para formalizarlo, porque podrían crecer y producir y ser tremendas industrias para producir piezas de vehículos. Y en Villa Consuelo, por ejemplo, ya muchos nacieron desde pequeños y ya hay muchas empresas, talleres grandes, produciendo, por ejemplo, persianas, produciendo puertas, pero necesitan ayuda, asesoría, educación. Finalmente hay algo que no deberíamos pasar por alto, es que la tarjeta Solidaridad, las ayudas directas que el gobierno hace a las personas más necesitadas, también de alguna manera son parte de la solución y parte del problema. O sea, tienen que ver con el asunto porque una persona necesita sobrevivir y si eso lo ayuda a sobrevivir, posiblemente haga menos esfuerzo por conseguir un trabajo, por producir. O sea que de alguna manera eso es parte del cuadro que también debería analizarse en una política oficial, nacional, para reducir la informalidad y de alguna manera incorporar la economía formal, la economía registrada a más personas. Todo eso tiene que ver con el nivel de desarrollo del país, con el crecimiento de la economía. Si la economía está bien, es mucho más fácil aportar, es mucho más fácil crear empleo, es mucho más fácil formalizar, digamos, las actividades económicas. Claro, sobre el tema ese de la tarjeta de solidaridad, estuve en un encuentro hace unas semanas y se estaba hablando sobre una reforma fiscal y estaban explicando que deberían grabar más al ciudadano con los impuestos sobre la renta. Y lo que especificaba era que el gobierno tratara de devolver a los menos, digamos, a los que menos podían, pero que pagaban impuestos, que el gobierno podía compensarle en parte esos impuestos. En Estados Unidos el gobierno lo hace. Y ahí debería entrar el trabajo que hacen con la tarjeta de solidaridad. Realmente es devolverle al que paga impuestos, no darle a alguien que puede quedarse en su casa sentado y no va a buscar, no va a tratar de progresar. Hay una historia muy buena de la vaquita que rápidamente le voy a decir. Una persona tenía una vaquita y un profesor se la derrumbó. Después de que esta gente dejaron de tener esa vaquita que le daba leche, pues buscaron otra forma de cómo producir y realmente progresaron. Esa es una forma inclusive que en los campos criaban a uno, trataban de que uno aprendiera a buscar riquezas. Ingeniero, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a darle las gracias a nuestros amigos televidentes. Esperamos que hayan captado nuestra idea en lo que es la informalidad y le invitamos la próxima semana a una entrega más de la opinión de la UNE.